¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí el día de hoy con el doctor Fernando Ayala Niño, que es un experto en edafología. Los suelos son un ecosistema importantísimo que sostienen la vida, literalmente sostienen el agua, sostienen el aire, la alimentación, son la base para muchos sistemas de la humanidad y del planeta. Entonces es un tema importantísimo el día de hoy y para eso estamos aquí hablando con el experto Fernando Ayala Niño. Primero quisiéramos que nos contara qué es un suelo sano, cómo identificamos que estamos ante un suelo sano. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación nuevamente a Daniel por invitarme a participar en su canal y hablar de la importancia que tienen los suelos, como bien lo había mencionado antes. Muchas gracias, Dani, nuevamente por la invitación. No, al contrario. Con respecto a la pregunta que me había dicho, ¿cómo identificamos un suelo sano? Un suelo sano, fíjate que ayer que estaba pensando un poco al respecto, un suelo sano lo podemos identificar desde dos puntos de vista de acuerdo al contexto. ¿Y a qué me refiero con esto? Si le preguntas a un biólogo o a un ecólogo qué es un suelo sano, te va a decir, no, pues va a ser el suelo que te va a mantener la vegetación natural y que va a mantener la vida dentro de este. Pero si tú le preguntas a un agrónomo qué es un suelo sano, un agrónomo te va a decir, pues va a ser el suelo que me va a dar una productividad, que me va a mantener un cultivo y que me va a poder dar una cantidad de maíz, de frijol, de lo que sea. Entonces, aquí yo también quiero dejar como muy en claro que va a depender mucho de la persona que esté preguntando sobre, o va a depender mucho sobre la persona que esté haciendo la pregunta. Entonces, ¿y cuál es como su orientación? Entonces, yo te puedo decir que un suelo sano va a ser aquel que va a tener una muy buena cantidad de materia orgánica, va a ser un suelo que tiene una buena cantidad de microorganismos en el suelo, va a ser aquel que tiene una muy buena estructura para evitar que se anegue, para permitir que el agua se infiltre, va a ser aquel que tiene esta estructura que permite que la mezcla de agua, de gases y de microorganismos estén en combinación en el suelo y que nos pueda dar una productividad. O nos pueda dar, por ejemplo, en ecosistemas naturales, pues que pueda mantener a toda la vegetación que está sobre de él, y en ecosistemas productivos a lo mejor que nos pueda dar un rendimiento de maíz, de cacao, el cultivo que tú quieras, que nos dé un rendimiento. Vamos a considerarlo como un suelo sano, donde todas sus características estén en buenas condiciones y que nos pueda dar ese resultado que es el producto que es la vegetación. Oh, de acuerdo. Y bueno, ya que estamos tocando esos temas, porque estamos hablando como de una producción, de una productividad, independientemente de que sea para consumo humano o no, Uh-huh. eh, lo que está bien, yo lo que veo de fondo es hablar de la fertilidad, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo podríamos identificar actualmente que si un suelo es fértil o si no es fértil? Si hay una degradación de los suelos, ¿no? Ok. Pues mira, así a manera también muy general, para poder identificar un suelo que está degradado a uno que está no degradado, lo podemos identificar a través de las propiedades del suelo. El suelo nos va a dar como gritos o nos va a decir, oye, pues aquí me está pasando esto, sí sabemos observarlo. Es decir, cuando nosotros abusamos de los fertilizantes, a lo mejor el color del suelo original era muy oscuro porque era muy rico en materia orgánica, pero después de varios cultivos intensivos, uno tras otro, tras otro, tras otro, el color del suelo empieza a disminuir, empieza a cambiar a colores a lo mejor más claros. ¿Por qué? Porque todo el crecimiento de las plantas también requiere de nutrientes que se encuentran dentro del suelo y que obviamente van a tomar estas plantas para su crecimiento y su desarrollo. Cuando nosotros agotamos esas reservas que se encuentran en el suelo, obviamente vamos a ver que este suelo se va a empezar a agotar y por lo tanto va a tener un cambio significativo.
Eso podría ser nada más viendo el color, pero también podríamos observar, por ejemplo, que el suelo empieza a compactarse, a tener una compactación. Un ejemplo que les puedo dar es que si utilizamos, ustedes en las clásicas películas que aparecen en pantalla, siempre se ven los grandes campos de maíz gigantescos y se ve pasar el tractor una vez y otra vez y otra vez. Pero imagínate esto por 30 años, 40 años de abuso intensivo. Cuando tú tratas de hacer un pozo edafológico en profundidad, te das cuenta que los primeros 30 centímetros del suelo, que es donde se lleva por lo regular la mayor actividad biológica y donde se da el crecimiento principalmente de todas las plantas y animales, perdón, las plantas y los animales donde se llegan a desarrollar, esos 30 centímetros están muy sueltos, porque el arado precisamente es lo que hace, los primeros 30 centímetros es lo que empieza a romper y deja listo el suelo. Pero posterior a esos 30 centímetros, la compactación es muy alta y entonces ya las raíces ya no pueden penetrar, ya no pueden meterse más. Entonces ese también es un problema que podemos tener. Ahora imagínate también tener 2000 cabezas de ganado en un terreno más o menos, pues no tan grande para que puedan correr a gusto. Entonces la compactación de una vaca, ¿cuánto te gustaría que pese una vaca? 400 kilos, por muy chiquita, 600, 800 kilos, estar pisoteando constantemente. Entonces eso hace también que el suelo se compacte y que también no permite el desarrollo de las raíces como tendrían que ser, y por eso podríamos tener también una disminución en la productividad. Otra de las cuestiones que también pudiéramos observar es el abuso de los agroquímicos, de los fertilizantes, de los insecticidas, donde se reduce entonces también la actividad biológica. La actividad biológica es uno de los 5 factores formadores del suelo, que entonces también nos va a hablar mucho sobre los nutrientes que dejan disponibles la actividad biológica y que dejan disponible para las plantas. Entonces, si nosotros metemos este tipo de insecticidas, de productos químicos, lo que hacemos es reducir en una forma considerable la cantidad de bichos que viven en el suelo y por lo tanto también van a reducir entonces la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Y entonces, ¿qué va a pasar al respecto? Pues vamos a tener que meterle más fertilizantes y entonces la actividad biológica del suelo se reduce también considerablemente. Esto es así también viéndolo a grandes rasgos, ¿no? Y eso suena muy interesante, y ahorita que mencionaste los bichos, me gustaría preguntarte qué papel juegan los microorganismos para los ciclos de carbono, de nitrógeno, de fósforo. No sé, yo pienso que tal vez juegan un papel fundamental para los suelos, ¿no? Claro, los microorganismos en el suelo son fundamentales para la diversidad biológica. ¿Por qué? El suelo es uno de los mayores almacenes, por ejemplo, de carbono. A nivel, el almacén de carbono es más grande en el suelo que la vegetación y la atmósfera juntos. Pero obviamente también tiene mucho que ver la actividad biológica que esté en el suelo para poder aprovechar todo ese carbono y volverlo a reincorporar al suelo. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque las plantas a través de la fotosíntesis hacen crecer pues, todas sus estructuras, hojas, tallos, salvia, ramas, etc., ¿no? Cuando estas caen en el suelo, los primeros descomponedores son los microorganismos. Llegan también de los microorganismos los de un poco de tamaño más grandes, que son los de la mesofauna, o incluidos también la megafauna, que pueden romper, o la macrofauna, que pueden empezar a romper esta materia orgánica que ya cayó del árbol, y posteriormente los microorganismos como cadenita empiezan a descomponerlo de cada vez forma más y más pequeña y lo vuelven a reintroducir al suelo. Entonces, si no tenemos esos microorganismos en el suelo, no podemos contar con la reincorporación nuevamente de todo este carbono y meterlo a este gran almacén. No, lo mismo podríamos decir para el nitrógeno.
el nitrógeno como parte de uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes, la mayoría de las plantas no puede aprovechar el nitrógeno atmosférico, sino que solamente a través de los microorganismos es que el nitrógeno atmosférico se capta, se sintetiza y lo deja disponible para las plantas. Por eso es que también es súper importante estas asociaciones, pues con las micorrizas, con algunas otras bacterias de vida libre, otras bacterias ya muy específicas que nos ayudan a formar estructuras en las plantas, en las raíces específicamente, que aprovechan el nitrógeno atmosférico y que se lo dejan en disponibilidad a las plantas para que esas también puedan crecer. Después del agua, el nitrógeno es el elemento más elemental para el crecimiento de la vegetación. Entonces ahora imagínate, sin los microorganismos no podríamos de ninguna manera aprovechar el nitrógeno que se encuentra disponible en el ambiente para que lo aprovechen. Sí, entonces nos está quedando más claro que los microorganismos son fundamentales en todo este proceso, ¿sí?, de los ciclos biogeoquímicos, y actúan como un conjunto de logísticas que hacen que los nutrientes vayan circulando adecuadamente. Sí, si lo vemos como en esa analogía que pones, es como si fuera las empresas que se encargan en el transporte. Para que tú haces tu compra en línea y a ti te llega a tu casa, porque hay toda una logística donde desde el productor, desde el embalaje, el transporte, hasta que te llega a ti. Entonces podremos decir que los microorganismos hacen esa tarea. Sí. Desde la producción, desde la fábrica, desde el embalaje, desde la logística para llevarlo, atraerlo y dejarlo disponible para la raíz para que pueda tenerlo. Entonces esa sería una muy buena analogía. Muy bien, muy bien. Y es bastante interesante cómo estos microorganismos están actuando. Pero además de eso, o sea, necesitamos un suelo que tenga microorganismos. ¿Qué otros indicadores podríamos hablar que nos están señalando que hay una degradación en los suelos? Pues otros indicadores podría ser también cuando vemos, hemos visto la compactación del suelo, el cambio de color en el suelo. Otro mecanismo que se ve de forma muy importante es, por ejemplo, la salinidad del suelo. Cuando empezamos a observar que se empiezan a generar unas capas blancas sobre el suelo, es porque también empezamos a observar degradación química, como en este caso podría ser la salinidad. Esta podría ser una. La otra que podríamos observar es también cuando nosotros eliminamos toda la vegetación de un lugar para poder dar pie al crecimiento de un cultivo en particular. Lo que puede pasar ahí son dos cosas. La misma energía con la que caen las gotas de la lluvia, el mismo riego con el que se puede dar una zona, me va a generar una erosión también en el suelo y por lo tanto va a empezar a degradarlo. Entonces el suelo que yo tenía en el punto A se va a mover a lo mejor al punto B, que ya va a ser completamente fuera, en otro lugar bastante alejado. Y entonces el suelo que yo tenía ya destinado ya se perdió. A lo mejor voy a perder un tamaño considerable, profundidad considerable, y entonces eso va a reducir totalmente las productividades. Los agrónomos también a simple vista pueden decir, es que este suelo ya se está degradando por la simple y sencilla razón porque ya no estoy teniendo los mismos rendimientos que debería de haber tenido o los rendimientos que tuve hace 10 años. ¿No? Antes tenía 200 toneladas por hectárea y ahorita nada más estoy teniendo 50. Pues, ¿qué pasó con las otras 150? Pues el agotamiento del suelo es un factor importante, o la degradación por viento, por el agua, también podría ser un factor. Y también saber cómo estamos regando, ¿no? Porque también si no tenemos un control de la calidad del agua con la que se riega, yo empiezo a sacar agua de pozo sin hacerle los análisis correspondientes. Lo que estoy haciendo es sacar agua salada con muchas sales, con muchos carbonatos, y que a lo mejor se las estoy aventando a un suelo que estaba sano, y empiezo entonces yo una degradación química más o menos pues importante, ¿no? Que puede afectar directamente a la producción.
Ok, y entonces ahí hay un proceso que podría ser de degradación y desalinización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué vinculación habría ahí con las sales y la materia orgánica? ¿Cómo los podríamos ver, identificar, medir? Bueno, otra cosa que también para nada más mencionar, retomar o recalcar un poco lo que dije anteriormente, es otro elemento que podríamos considerar es el contenido de materia orgánica. La materia orgánica es como el fertilizante natural que el suelo necesita para poder liberar nutrientes y que esos nutrientes sean aprovechados por la planta. Entonces, cuando yo empiezo a observar esa disminución en la materia orgánica, ahí ya tengo un problema, porque entonces me estoy dando cuenta de que mi suelo ya no está empezando a ser lo suficientemente productivo y entonces ya puedo empezar a observar un problema de degradación. Entonces, las formas o lo que primero que se debe de hacer para observar esta cuestión es hacer análisis de suelo. Lo recomendable es hacer análisis de suelo. Muchas de las personas que trabajan en el campo de alguna manera tienen estos indicadores muy bien observables, ¿no? Mi suelo ya no está teniendo tal producción, ¿por qué? No, pues es que a lo mejor aquí estoy teniendo un problema de que se me anega mucho el agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El agua no permite la entrada de aire en los poros del suelo y por lo tanto se pudren las raíces y por lo tanto la planta muere. Entonces aquí tengo que ver por qué está generando, por qué esa agua se está negando, ¿no? No estoy teniendo esta productividad porque no estoy poniendo más materia orgánica en el suelo. Entonces tendría que yo saber primero cuánta materia orgánica tiene mi suelo, tiene mi parcela, tiene el área donde voy a trabajar, como para poder establecer una línea base y decir, bueno, tengo la zona donde estoy produciendo, tiene una materia orgánica de 1.5, por poner un ejemplo. Entonces, de ahí ya no podríamos decir que podríamos mantenerla y lo ideal sería aumentarla, más no que disminuya, aumentar esa materia orgánica. Esto también va a depender mucho en los diferentes ecosistemas donde estemos. O sea, no va a ser la misma cantidad de materia orgánica que tengamos en una zona forestal, tropical, donde la productividad del ecosistema es muy alta, en comparación de una zona árida donde a lo mejor la materia orgánica que tengo es de 0.2, 0.1, no es muy, muy, muy baja. Entonces ahí tengo que ver qué estrategia puedo establecer para incrementar esas estrategias. Lo que se recomienda para muchos productores y lo que hace también, hay un programa ahorita que se llama Los Doctores del Suelo, que es por parte de la FAO, es que se le trata de enseñar a los productores cuáles son las propiedades importantes del suelo. O sea, cuál es la propiedad más importante, ¿no? Pues la materia orgánica, el pH. ¿Por qué el pH? Pues porque ese va a dictaminar la liberación de un nutriente o de otro, ¿no? Si está en disponibilidad un nutriente u otro en función del pH. A pHs más ácidos se libera o están más disponibles ciertos elementos, a pHs más básicos están disponibles otros elementos, pero a pHs neutros está como el rango, ¿no? Y también depende del cultivo que yo a lo mejor quiera hacer. Y las plantas también de ciertos ecosistemas están acostumbrados, o más bien crecen con pHs específicos en el suelo donde están. No se van a dar en todos lados. Un ejemplo de esto, las yucas, estas palmas que luego se tienen, crecen en suelos también con pHs más o menos de entre básicos hacia alcalinos. Y si tú lo pones en un suelo no va a crecer, no va a crecer. Y te das cuenta porque en las zonas, cuando vas en el campo, hay cerros por completo que están llenos de yucas y hay otros cerros que están pelones, o sea que no tienen ninguna de esta vegetación. ¿Y qué es lo que lo determina? El material parental, los minerales en el suelo. Te va a decir, estos les gustan y estos no. Entonces también las fresas, por ejemplo, crecen en suelos un poquito ácidos. Entonces ahí te digo, depende mucho de determinar qué parámetros, qué parámetros físico-químicos están en el suelo como para poder determinar una estrategia en particular. Y eso es muy interesante porque ya estamos hablando de varios elementos, microorganismos, materia orgánica, condiciones del suelo, el pH. ¿Podríamos hablar que hay estrategias para regenerar o para tratar adecuadamente o asertivamente a estos suelos?
Sí, sí, hay estrategias, pero lo primero que se tendría que hacer es hacer un estudio edafológico. O sea, de entrada nosotros tenemos que saber con qué contamos. Un O sea, diagnóstico. un diagnóstico, ¿Cómo estamos? exactamente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Con qué contamos? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Por qué? Porque sin esto es como andar a ciegas. Entonces, lo ideal sería, si alguien que nos está viendo tiene una parcela, tiene un cultivo en particular, o simplemente quiere mantener su vegetación como está, lo recomendable sería tomar muestras de suelo, llevarlas al laboratorio y saber cuáles son los parámetros base con los que se cuentan. Ya posteriormente sería pedirle a un especialista en suelos que nos pueda ayudar a establecer una estrategia idónea para el suelo que yo tengo. ¿Qué es lo que va a hacer también el edafólogo? Bueno, va a ir al campo, va a hacer un perfil edafológico, va a hacer un hoyo como de 2 metros por 1 metro en profundidad, y lo que él va a ver van a ser las capas que componen a tu suelo. Y te va a poder dar con mayor certeza, decirte, bueno, aquí se te está negando porque esta capa que tú tienes a los 30 centímetros, pues es hidrofóbica. Entonces no va a permitir que el agua pase. Y entonces, o una de dos, o se rompe esa capa, o se ve la manera de que esa capa pueda ser intervenida de forma antrópica, ya de forma manual por los seres humanos, y que entonces el agua ya pueda incorporarse, ¿no? O te va a decir, esta primera capa es muy buena, tienes muy buena cantidad de materia orgánica, esta capa sí déjala y vamos a tratar de mantenerla. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú quieres sembrar maíz, pero tu suelo es de 2 centímetros. Nunca vas a poder tener una buena productividad aquí, o sea, nunca. Que tú metas maíz, te van a crecer unas plantitas así y se te va a agotar tu suelo de volada. Entonces aquí va a depender mucho de las condiciones en las que se encuentra tu suelo en primera instancia, pero que también tú tengas conocimiento de qué es lo que tienes, ¿no? O sea, no nada más hacerlo por hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en muchas zonas también, por ejemplo, en el sureste del país? Muchas personas lo que hacen es el famoso sistema de roza, tumba y quema. Entonces, quitas la vegetación natural, dices, no, pues está bien bonito, aquí me va a crecer todo. Sí, a lo mejor te va a dar una producción, pero a la siguiente ya no crece igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Queman y se mueven a otro lugar. Y exactamente lo mismo. Quitan la vegetación, limpian y otra vez vuelve a crecer la vegetación, ¿no? Y ya nada más les da esa productividad de ese año y se mueven a otra área. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Vas mochando vegetación natural y vas haciendo cada vez más grande las áreas. Entonces, por eso es súper importante que nosotros tengamos conocimiento en el lugar donde estamos parados, cuál es el tipo de suelo que yo puedo tener, cuáles son las condiciones que ese suelo puede proveer. Si en dado caso de que yo no lo sepa, pedirle a un especialista que me ayude a saber esto, y entonces ahora sí armar el mejor plan para que tu suelo pueda ser pues explotado de la mejor manera. Te digo, no solamente es la cuestión de la explotación agrícola. A lo mejor mucha gente dice, no, pues es que yo quiero mantener mi área como está con esta vegetación. Ah, bueno, entonces ya podemos ver también cuáles son las condiciones que ese suelo tiene y tratar de mantenerlas, ¿no? No quitando la vegetación, tratando de permitir que la descomposición se siga dando, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí no hay una estrategia en particular. Es a lo mejor lo que quiero dar a entender. No hay una estrategia en particular para un suelo en general. O sea, todos los suelos son distintos, todos los suelos tienen condiciones particulares, todos los suelos se dan en condiciones ambientales también diferentes, y entonces no vamos a poder meter una planta de un ecosistema árido en un ecosistema pues, tropical, ¿no? O sea, también mucha cantidad de agua la puede matar, etcétera, y lo contrario, ¿no? No voy a meter una planta que crece en un ecosistema tropical en un ecosistema árido porque pues la mato. Entonces ahí te digo, depende de muchísimos factores que tenemos que considerar antes de tomar como una decisión con respecto al suelo. De acuerdo, está clarísimo esta explicación.
y yo me quedaría con un resumen de no hay una estrategia única, se ¿Sí? tiene que analizar cada suelo, tener un diagnóstico claro de qué es el recurso con el que contamos y a partir de eso implementar la estrategia adecuada. Así es. Y bueno, a mí también me gustaría saber cuál es su visión entre las plantas halófitas y la relación que tienen con los suelos salinos. Sí, mira, por ejemplo, bueno, las plantas halófitas son aquellas plantas que te toleran un cierto grado de salinidad, ¿no? Y que crecen muy bien en ecosistemas de ambientes salinos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de ello son los romeritos. Los romeritos que nos comemos en diciembre con camaroncitos y las papitas. Estas plantas crecen en suelos salinos. Y crecen mucho, por ejemplo, en los canales de Xochimilco, en las chinampas. Hay muchas chinampas que ya tienen problemas muy fuertes de salinidad. Y entonces lo que hacen crecer ellos son los romeritos. Entonces esta estrategia pues, es muy buena como una estrategia de crecimiento de un producto que es vendible, que es comestible y que se adapta muy bien a una condición de un suelo degradado por salinidad, ¿no? Entonces ahí tienes una forma o una estrategia de hacer crecer este cultivo. Otra especie que a lo mejor no es que a lo mejor no es comestible, pero que también se ocupa mucho en o que las ves en parques, son estos árboles, los tamarix, que son, que son árboles que le llaman el pino de los tontos, que no son pinos, que tienen igual acículas, pero estas acículas son seccionadas. Estos árboles crecen también en zonas donde hay mucha salinidad, entonces por eso también los podemos encontrar en estas regiones. Hay pastos también que se adaptan a la salinidad. Hay otras plantas, por ejemplo, hacia la costa, que es una prima de la suaeda, que también puede crecer en estos ambientes. Hay otras plantas que también, no recuerdo ahorita el nombre, se me olvidó. Suaeda también, que es Suaeda esteroa, ese es su nombre científico, que también crece como en las zonas de playas, donde también es un pariente del romerito, ¿no? También, y que también crece en suelos salinos. Entonces, sí hay una relación bastante fuerte, pero que también existen estrategias para poder hacer crecer cultivos importantes en estos ambientes para aprovechar a los suelos degradados, porque la mayoría de estos suelos degradados químicamente, por ejemplo con salinidad, muchos se dejan o se abandonan. Entonces dicen, no, pues ya no hay nada más que hacer. Si hay otras estrategias como el lavado de bases, lo que tienes que hacer es aventar una gran cantidad de agua, pero tienen que tener una salida, ¿no? Para poder lavar toda esta cantidad de sales. Pero son tratamientos muy costosos. Entonces yo creo que el crecimiento de este tipo de plantas pueden ayudar en mejor manera a, no a restaurar, pero sí a aprovechar un suelo que tiene estas condiciones salinas de degradación, ¿no? Justo ahorita que estás mencionando esas partes, no sé si nos pudieras contar de proyectos que te llamen la atención, que creas que han sido tal vez ejemplos de restauración de suelos. Bueno, un ejemplo, tengo dos ahorita que se me vienen a la mente. El primero de ellos, apenas una colega del CIBNOR, la doctora Francieli Becellini, ella vino de Brasil a hacer su doctorado al CIBNOR. Ella vino a hacer su doctorado de Brasil al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y ella trabajó con estas especies de suaeda, la que se encuentra en Baja California Sur y la que crece aquí en Xochimilco. Entonces, ella trató de ver cuáles son las propiedades más importantes de estas plantas para el consumo humano en cuanto a sus componentes nutricionales. Y entonces, aquí nos dimos cuenta que también lo que se podría hacer es implementar cultivos más grandes
de esta planta en suelos degradados, a lo mejor como un experimento, o a lo mejor traer una planta de otro lugar, por ejemplo, de la costa, y hacerla crecer en suelos de acá del centro de México que también están degradados. Hacer como un enroque, ¿no? Y ver qué tal la producción podría ser. Entonces, eso se quedó todavía como en veremos. Pero la idea ahí sigue pendiente, ¿no? Como para ver si esto puede funcionar o no. Pero usando estas plantas como indicadores. Y la otra que se me ocurre ahorita de restauración, pues podría ser el rescate del lago de Texcoco, ¿no? También otra colega, doctora, la doctora Sandra Montserrat Maravilla, que acaba de terminar su doctorado en el Colegio de Posgraduados, ella también trabajó con suelos del lago de Texcoco para poder identificar si se están haciendo nuevos suelos a partir de materiales del lago. Y lo que también se dieron cuenta es cómo la gran salinidad de estos suelos pues hace casi imposible, ¿no?, que puedan crecer otro tipo de plantas. Si tú vas ahorita al lago de Texcoco, va a haber zonas donde tienes muchísima vegetación de pastos, pero son pastos que aguantan perfectamente la salinidad. ¿Y por qué dices, bueno, si hay pastos, por qué no hay vacas? Bueno, porque las vacas no pueden comer estos pastos porque son tan duros por la sal, que se llama creo que navajilla, y entonces les afecta el tracto digestivo de las vacas, entonces no se la pueden comer, no les gusta. Entonces, pero se están regenerando, digamos que estos suelos a través de esta vegetación y están nuevamente aprovechando su productividad para que se descompongan y otra vez reincorporarse al suelo, ¿no? Entonces digamos que este tipo de proyectos son como interesantes. Y otra cuestión del lago de Texcoco es, por ejemplo, muchos productores del tequesquite, de esta sal de tierra que le llaman, la que las abuelitas ocupaban o que siguen ocupando para preparar los elotes o los esquites u otros platillos mexicanos, están volviendo a tener una producción de lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera la salinidad se puede aprovechar, pero hasta cierto punto solamente bajo ciertas circunstancias. De acuerdo, muy bien. Y, por ejemplo, ahora que estamos tratando de abrir este espacio, este entendimiento de los suelos, ya nos hablaste un poco de los microorganismos, un poco de las plantas, de las condiciones que hay. Ahora vámonos a entornos más macros. ¿Cuál es esta conexión entre los suelos y el cambio climático? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante y que tiene muchísimo que ver. Los suelos, como ya lo había mencionado anteriormente, es el almacén, después del océano, más grande de carbono en los ecosistemas terrestres. Los suelos almacenan más carbono que la vegetación y que la atmósfera juntos. Entonces, con esto del cambio climático, ¿por qué se está dando el cambio climático? Por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Principalmente. Entonces, la quema de combustibles fósiles está generando una emisión de gases hacia la atmósfera importantísima, muy fuerte, donde cada año cada vez se va incrementando más, ¿no? Más y más y más y más la concentración de CO2 atmosférico. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros mantengamos la vegetación. La vegetación se alimenta de CO2. Entonces, si nosotros retiramos la vegetación, quitamos la vegetación existente, lo que estamos haciendo es que no va a haber estos elementos que absorban o que quiten el CO2 ambiental. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a generar que el CO2 siga incrementándose y por lo tanto va a hacer que la temperatura siga aumentando y por lo tanto vamos a tener mayores eventos climáticos más severos, sequías más severas, lluvias más severas, eventos como huracanes, tormentas cada vez más fuertes. Entonces, la importancia de tener un árbol es fundamental, o tener vegetación natural es fundamental para que nosotros podamos tener una estrategia ante el cambio climático. Entonces, el papel que juegan los suelos aquí es simplemente la estrategia
de recarbonización que se le llama. Esta estrategia también la presentó la FAO, en donde lo que dice es, volvámosle a meter al suelo materia orgánica. ¿Pero cómo le vamos a meter materia orgánica? Pues a través de la implementación de reforestaciones, de plantas, porque las plantas pueden estar absorbiendo todo el tiempo CO2, incorporarla al sistema y poder crear nuevas hojas, nuevos tallos, nuevas ramas, nuevas raíces, lo cual el carbono se ocupa para la creación de estas estructuras. Entonces, a grandes rasgos, sin la vegetación, el carbono que se encuentra en la atmósfera no va a poder ser aprovechado y por lo tanto no lo vamos a poder reincorporar nuevamente al suelo. Y entonces ahí viene el problema con el cambio climático, porque entonces nosotros le estamos dando pie a incrementar estas concentraciones y generar eventos climáticos más extremos. Entonces nos estás explicando que los suelos son un ecosistema fundamental para, de alguna manera, disminuir el carbono que está en la atmósfera. Así es. Absorberlo y que se transforme en las plantas, en los follajes, en las hojas que tienen las plantas, y de esa forma reducir o tratar de mantener en un equilibrio el incremento de la temperatura. Aquí nada más cabe resaltar que ya se están llevando a cabo varios experimentos, se están llevando a cabo investigaciones donde se ha tratado de ocupar el mismo carbono atmosférico, aprovecharlo a través del crecimiento de microalgas a lo mejor, en donde se le llaman estos árboles artificiales, ¿no? Donde estas microalgas ocupan también este CO2 atmosférico para hacer crecer su biomasa y por lo tanto hacerle frente al cambio climático, ¿no? Pero estas estrategias apenas están llevándose a cabo, apenas están creciendo, se están llevando o se están implementando más bien en ecosistemas terrestres cuando estas microalgas son de ecosistemas completamente acuáticos y las quieren implementar ahora en los ecosistemas terrestres como árboles artificiales, ¿no? Pero aquí es importante hacer resaltar la importancia de la vegetación natural. O la implementación de si tú puedes poner un árbol, pues ponlo, ¿no? Para que se aprovechen estas oportunidades de captación de mayor CO2. Muy bien, no, pues está bastante clara esta explicación y esta idea de ahora aprovechar el dióxido de carbono directo, quitándole la chamba a la logística de los microorganismos. Suena interesante, ¿no? Esfuerzos para tratar de disminuir la concentración de carbono en la atmósfera. Y hablando de eso, precisamente, la concentración de carbono en la atmósfera, ¿cuál es tu percepción con los suelos y los mercados de carbono aquí en México? ¿Realmente hay una propuesta que podría ser considerada seria? ¿O ya existe o se podría proponer? Sí hay mercados de carbono en México, sí los hay, pero esos mercados están muy enfocados a la parte de los bosques. O sea, si tú buscas en la literatura, te pones a buscar algunas agencias que se encargan de los mercados de carbono, tú te vas a dar cuenta que en sus reglas de operación y en sus convocatorias te piden a lo mejor que tengas predios, que tengan una vegetación superior al tanto porcentaje, con alturas mayores a tantos metros y que tengan a lo mejor unos diámetros a la altura del pecho en medidas superiores a los 50 centímetros, ¿no? Bastante grandes, que hace referencia solamente a lugares boscosos, ¿no? Hay muchas comunidades en Oaxaca que ya reciben bonos de carbono de grandes empresas, donde el mercado se está dando, pero son ecosistemas forestales. Pero aquí lo importante es por qué no voltear a ver al suelo, ¿no? Si bien en los ecosistemas forestales sí se están dando estos bonos, desconozco si existan bonos de carbono que paguen por carbono en el suelo. Eso sí, no lo sé. No sé si ya exista, pero al menos debe de haber una correspondencia, ¿no? Porque no todo el carbono se queda en la vegetación, sino que también el suelo está almacenando. Entonces yo creo que sería una oportunidad muy buena para poder establecer este mercado de carbono en el suelo y tú a lo mejor seguir manteniendo tu vegetación natural
que te siga captando este carbono, pero también hay un complemento de este carbono que se almacenó ya en el suelo y que ahí está y que va a estar por muchísimo tiempo más que un árbol. Si a lo mejor un árbol nos puede durar hasta 100 años, 120 años, dependiendo de las condiciones, en el suelo puede durar el doble o el triple o hasta el cuádruple de tiempo, ¿no? Ya muy bien, pues empaquetado, digamos ya humificado, donde ya entonces estas estructuras o estas grandes moléculas de carbono están tan bien compactadas o tan bien asimiladas, por decirlo así, que va a impedir a lo mejor que los microorganismos la puedan degradar en el corto plazo, ¿no? No es una materia orgánica lábil, sino que es una materia orgánica como más recalcitrante que puede aguantar muchísimo más tiempo en comparación que la vegetación que se encuentra superior a, sobre el suelo. No, pues muy interesante todo esto que nos estás contando porque nos abre la mente a otras posibilidades de cómo podemos plantear estrategias para combatir el cambio climático, Sí. y que además son naturales y que involucran una serie de cadenas. Ahí están los microorganismos, los ciclos bioquímicos, y que pueden durar bastantes años, ¿no? Así es. Entonces son bastante positivas estas dinámicas, ¿no? Así es. Bueno, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues no, ahora sí que agradecer nuevamente la invitación. Lo que hemos dicho es un panorama muy general sobre las condiciones que se dan en los suelos. Hay muchísimas cosas más específicas que en las que se pueden ahondar. O sea, simplemente de los microorganismos se puede ahondar muchísimo más. Con cuestión de cambio climático también se puede ahondar muchísimo más en condiciones muy específicas, en ecosistemas muy particulares. Es decir, lo que vimos ahorita solamente fue un esbozo, una pintada, ¿no? Una pincelada de todo el contexto que hay detrás de los suelos, su manejo, su adaptación, la forma en la que se aprovecha. Es decir, es un gran... el suelo es un gran reservorio, pero existen muchas variables que actúan sobre él para poder tener un suelo sano. Entonces, si alguien necesita mayor información, puede ponerse en contacto conmigo. Estoy en el laboratorio de edafología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la UNAM, en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Y pues ahora sí que estoy a la orden en dado caso de que tengan preguntas o comentarios o quieran ahondar en algo en particular, pues vemos la manera, ¿no?, de poder proveer a lo mejor información más particular, poder resolver alguna duda que tengan más específica, algún reclamo que tengan que hacer, también con todo gusto estamos a la orden. Muy bien, pues esto es apenas el inicio. Háganos saber si quieren que doctor Fernando nos cuente, nos profundice sobre los microorganismos, cambio climático y demás elementos del suelo. Y pues simplemente agradecer esta participación el día de hoy. No, pues muchísimas gracias. Y también les comento que hay muchísimos otros colegas también que trabajan con suelos. Entonces no soy el único, somos toda una red. Pueden entrar a la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, pueden buscar en internet también investigadores que trabajen con cuestiones de suelo. Es decir, hay muchísima más gente que se enfoca en partes específicas o muy chiquitas, ¿no?, a lo mejor de todo este mundo que es el suelo, ¿no? Entonces yo nada más les hago la invitación a que, pues si tienen esa curiosidad, pues un googleo y más fácil, ¿no? A lo mejor yo no sé todo de todos los temas, pero sí hay gente que puede saber algo más en particular de un tema en específico. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.